Hola, Lupita, ¿cómo estás? Ok, pon tu audio, ándale, porque no te oigo, pero sí te Ah, entendí que bien, gracias. gracias. Bien. ¿Tú dónde estás, Lupita? ¿En En qué parte estás? Querétaro. Ah, en Querétaro, excelente, qué Sí, bueno. así es. En Se- Querétaro. ok, ¿están revisando los archivos, Lupita? Yo ahorita voy a abrir un archivo, vamos a hacer un repasito de lo que vimos en el módulo número 2. Ujú. ¿De acuerdo? ¿Sí te acuerdas algo de lo que vimos? Estuvimos viendo sobre las preparaciones de los remedios, las reglas de preparación. ¿Sí te Sí, acuerdas? las ilusiones. Ok. Vimos lo que son las tinturas, dinamizaciones, lo que es toxicología, dosis homeopáticas. Quiero hablar un poquito eh, sobre lo que es Ajá. la potencia, las reglas de preparación de los remedios. ¿Se acuerdan cómo es que se preparan? La regla de la preparación de los remedios. Reglas de preparación de los remedios. Ahorita te lo voy a compartir Ok. para que lo veas. De la preparación de los medicamentos homeopáticos. ¿Cómo es que los preparamos para entender cómo es que trabajan estos remedios? ¿Estás viendo el tema? ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, sí, sí. Y hay reglas de preparación. Nosotros ya vamos a la farmacia y solicitamos tal y cual remedio, ¿no? Dame una pulsatilla. Vamos a ver luego todos los remedios policrestos, los semipolicrestos, vamos a ver los nosodes y van a ver cómo hay un mundo de remedios de la naturaleza que son muy útiles y muy portentosos y que tienen una acción específica en algún órgano, aparato o sistema. Pero, por ejemplo, yo veo en el chat que hay compañeros que se sienten un poquito inquietos y me hablan, a ver, ¿qué medicamento le voy a dar? Yo, por ejemplo, puedo complementar pulsatilla. Pulsatilla la puedo complementar con una brionía, por ejemplo. ¿Sí me explico? Pero debemos Sí. entender cómo es la acción específica del remedio en mi cuerpo. Acuérdense que hay una experimentación pura. Es una experimentación que Hahnemann hizo para saber en qué parte de mi cuerpo, cuando yo tomo una sustancia de la naturaleza, me genera cambios por la acción energética que genera en mi cuerpo. Porque si yo tengo un terreno miasmático y tengo un cuerpo de energía, lo que voy a hacer con la homeopatía es estimular, activar, generar una reacción en ese cuerpo de energía. Por eso hablamos de una ley de acción-reacción, para tratar de entender cómo es que esa acción energética de los remedios actúa en la actividad energética de mis órganos. Entonces, estuvimos viendo rápidamente, vamos a hacer un repasito rápido de las reglas. Ya saben que los remedios se obtienen ¿de qué? De la naturaleza y que son de origen mineral, animal y vegetal. Entonces Exacto. aquí dice mineral, vegetal y animal. Y hay varias etapas bien definidas, ya hay reglas, porque hay bases científicas en la homeopatía, hay reglas de preparación que la hacen los laboratorios y a nosotros nos facilitan ya la prescripción. ¿Cómo voy a saber en dónde actúa? Por eso tenemos un libro que se llama Materia Médica Homeopática y nos dice todo en respuesta a todos los síntomas que tuvieron los pacientes por la experimentación pura. Es como tú, Lupita, ahorita te digo, a ver, tómate una potencia 30 de pulsatilla. Te la estás tomando por un mes, 2 meses y me vas diciendo qué notas, qué cambios sientes. Entonces todos los pacientes fueron expresando qué sentían, qué cambios había en su cuerpo, sensaciones, en la conducta. Por eso hablamos del plano mental, el plano moral, que es el plano más importante, porque tenemos un cerebro emocional, un cerebro límbico, que está en íntima relación con el sistema hipotalámico, el sistema porta hipofisiario, con la glándula maestra. Y esa glándula maestra gobierna y genera todos los factores liberadores para el buen funcionamiento y equilibrio de nuestras glándulas. ¿Cuántas glándulas tenemos? Un montón. Glándulas lagrimales, glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, hígado, vaso, páncreas, suprarrenales. Imagínate. Entonces, todas esas glándulas tienen una función y lo que hacen es secretar hormonas o enzimas.
Imagínate entonces cómo es que nuestro sistema emocional va a generar que un hígado trabaje bien, el páncreas libere su insulina como hormona y sus glándulas de secreción externa, su acción de secreción externa que genera enzimas digestivas, amilasa, lipasa, colecistoquinina, quinina. Entonces, toda la digestión se involucra en el funcionamiento de glándulas. Por eso cuando hablamos del plano mental, cuando estás triste o tienes un nerviosismo, o tienes ansiedad y te dicen, es que tienes colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque esas emociones influyen en el buen o mal funcionamiento de tus glándulas que intervienen en la asimilación de nutrientes, en la digestión. Y por eso dices, no, pues me inflamo. Por eso dicen que el intestino es un órgano de choque emocional. Y por eso todo el mundo se queja de que está inflamada, aunque hay otros factores que influyen, que ¿qué es? La alimentación, el sueño, o sea, el descanso es muy importante, la hidratación, la combinación de alimentos, ¿se fijan? Entonces, todo eso tiene muchísimo que ver. Entonces, hablando de las reglas de preparación, hay etapas en la fabricación de los remedios. ¿Cómo es que se preparan para entender cómo es que yo voy a utilizar una tintura madre, una potencia baja, media o alta? Tomando en cuenta que es un grado de dinamización. Se toman, ya saben, la calidad del producto, ciertas partes de la planta, muy específicas, para poder realizar de esa manera lo que es la tintura madre. Y esa tintura madre viene con el nombre de TM. Y a partir de esa tintura madre se obtienen las distintas diluciones homeopáticas. ¿Tienen problema con esto? Lupita, ¿entiendes bien esto? Sí, maestra. Hay muchas sustancias, Gracias. fíjate, 2.800 y unas 1.200 son de origen vegetal. Entonces, obviamente las personas que encargadas de la recolección, del cultivo, recolección, que son cosecheros profesionales, determinan qué parte de la planta y cuáles son las características. Y de ahí viene ese libro que se llama Farmacopea. Hay una farmacopea mexicana, nosotros estamos en México, y hay una farmacopea mexicana en donde tenemos plantas nativas propias de endémicas de nuestra tierra, en base a las condiciones climáticas, ¿sí? El frío, el calor, si son muy tropicales, etcétera. Entonces, hay otras plantas que ya las tenemos aquí en México que no son endémicas de México. Por ejemplo, la Aconitum es de las zonas altas del norte de Europa. De allá es donde lo obtenemos. Y el Aconitum es una planta, es de origen vegetal, por supuesto, y es el veneno más potente que existe en la Tierra, de origen vegetal, por sus sustancias, sus elementos activos, que es el aconitina, cisaconitina, y tienen una acción específica. Entonces, así se va determinando, se van recolectando, se van a determinar la fabricación, después son seleccionadas por procesos macro y microscópicos y se van a utilizar las que son de mayor calidad. Entonces, ya todo este proceso ya se lleva, pero nos vamos a ir a lo que es interesante de esto. Vamos a elaborar la tintura madre y entonces ya viene la cantidad específica, un peso por 10 de la droga deshidratada. Así pasa con todas las plantas. ¿De acuerdo? Se obtiene el jugo de la planta. No debe ser triturada. Se hacen cortes netos y precisos y se evita la pérdida de jugos donde están los elementos activos, por lo que se le llama este proceso maceración. Se hace así con todas las plantas y de igual manera hay reglas de preparación muy específicas para minerales y también para animales. Entonces, este tema lo tienen ya ustedes. Léanlo, repásenlo. Fue algo de lo que vimos en el módulo 2. Ya en el módulo 3 nos vamos a ir a repertorización. Entonces, ¿qué va a pasar? Hablamos de la experimentación pura. Más sin embargo, vamos a hablar un poquito de tema para repasar, un poquito de tema de cómo es la potencia, dosificación y frecuencia, que es uno de los problemas más comunes que tenemos cuando nosotros vamos a prescribir. Te voy a compartir otro tema. Aquí hablamos de un procedimiento. Nosotros ya tenemos la tintura madre. Yo ya tengo mis remedios en casa. Yo ya tengo mi materia médica.
Voy a leer cuáles son los síntomas mentales, los síntomas generales, particulares, los deseos, aversiones. ¿Qué fue toda esa información obtenida por la experimentación pura? ¿Sí te queda claro, Lupita, lo que es la experimentación pura? ¿Cómo es que se Sí, obtuvieron los síntomas? ¿De acuerdo? Para decir, bueno, ¿y de dónde sacaron toda esta información en los libros? ¿Sí? sí, Si yo ya tengo a mi paciente, hay un principio que se llama dosis mínimas. Acuérdate, yo voy a dinamizar, voy a obtener la acción energética. ¿Por qué? Porque no quiero utilizar materia, voy a utilizar la energía. Entonces, Hahnemann, ¿qué hizo? Utilizó con fines experimentales grandes dosis ponderales de la sustancia medicinal, llámese del animal, vegetal, el que sea, con lo que aparecían mezclados síntomas primarios, los debidos propiamente al medicamento, y síntomas secundarios, que son los causados por la reacción del organismo ante esa sustancia que ingirieron. Entonces, ahorita yo te comentaba lo que es la ley de acción-reacción. Tú tomas una sustancia, es como cuando tomas una pastilla de alopatía, ¿no? Y que dicen, no, es que tomo buscapina compuesta, es que tengo cólicos. Son derivados, está compuesto o preparado con derivados atropínicos. ¿Qué planta en homeopatía contiene atropina? La belladona. Entonces, fíjate, yo puedo utilizar un remedio homeopático, una planta, sin necesidad de tener los efectos indeseables que me genera la materia, que es la buscapina compuesta o la buscapina simple. ¿Por qué? Porque me seca la boca, me siento desorientada, sin energía. Sí, se me quita el dolor porque es un antiespasmódico, actúa en musculatura lisa, que es no voluntaria. Todo el intestino, todos los órganos internos, bueno, sobre todo lo que es la matriz, hablando de la matriz, es musculatura lisa. Entonces hace espasmo. ¿Por qué son los cólicos? Los cólicos durante el ciclo, pues no es más que un espasmo de la musculatura lisa. El útero o matriz tiene 3 capas, perimetrio, que es la serosa del órgano, en ese caso es hueco. ¿Por qué? Porque tiene un espacio para albergar un producto de la concepción y tiene un músculo muy potente que se llama miometrio. Y está el endometrio, que es la capa que se va degenerando, se va eliminando en cada ciclo. ¿Para qué? Para que esté lista, turgente, llena de sangre por si hay un embarazo. Pero si yo uso un medicamento, estamos en la belladona, hablamos de un antiespasmódico. La belladona es un desinflamatorio muy potente, muy excelente. En vías urinarias genera dilatación de los ureteres y ayuda a que un cálculo renal se desplace con más facilidad. Entonces, genera una acción, una reacción. Tú la tomas y va a generar una acción secundaria, síntomas secundarios. Por este motivo, Hahnemann utilizó posteriormente dosis dinamizadas, es decir, no quiero usar la materia, quiero usar la energía, y se llaman dosis dinamizadas, recordando que la palabra dosis es pensar homeopáticamente. No quiero que pienses dosis como si fuera materia. 500 miligramos de ciprofloxacino, cada 12 horas. Nosotros vamos a utilizar energía para poder tener la capacidad, con la capacidad de provocar la acción primaria, pero no la secundaria, que no me genere síntomas tóxicos, síntomas indeseables, síntomas incómodos. ¿De acuerdo? Y aconsejo experimentar con la potencia 30 centesimal. Entonces, volvemos a retroalimentar, que hablamos de la experimentación pura, y en el módulo 1 hablamos de la fuerza vital, ¿sí? De la fuerza que tiene mi cuerpo como terreno, pero tengo una energía que le da vida a ese cuerpo, y eso es la fuerza vital, la acción dinámica, lo que es tu alma, tu espíritu, tu fuerza vital, tu energía que te da la vida. Hahnemann comenzó sus ensayos tomando dosis fuertes. ¿Por qué? Utilizó la quinina, 13 gramos, o sea, utilizó mucha materia, pero posteriormente, al ensayar el arsénico, los venenos y los tóxicos fue disminuyendo la dosis a objeto de no poner en peligro su vida o la de sus amigos con las que estaba experimentando. Dice, no, no, no. Si le doy el arsénico, imagínate el veneno más potente de origen mineral en la Tierra, pues lo voy a matar. Entonces lo experimentaron a potencia 30 centesimal. La utilización de pequeñas dosis potentizadas del medicamento
podrían hacerlos dudar de su capacidad para producir síntomas en los voluntarios. Decía, bueno, tengo que manejar materia para generar síntomas, pero bueno, voy a usar la acción dinámica y empiezas a darse cuenta de que con esa acción dinámica, por el principio de la ley de la similitud y la ley de la semejanza, que si te recuerdas lo vimos en el primer módulo, entonces yo voy a generar mejoría en esos síntomas incómodos. Lo mismo podría ocurrir al utilizar la potencia 30 centesimal hahnemanniana, que es la dinamización más utilizada y conocida, y que es de menor concentración que el número de Avogadro. Pero se han hecho ensayos clínicos y de laboratorio utilizando pequeñas dosis de esta potencia 30 centesimal hahnemanniana con resultados positivos. Vamos a recordar un poquito. ¿Cuál es la diferencia entre una potencia centesimal y una centesimal hahnemanniana? Si te recuerdas, usamos una gota de tintura y le ponemos 99 gotas de alcohol. Y esa es la primera potencia centesimal, 100. 1 más 99 son 100. Sin embargo, ya la centesimal hahnemanniana es 1 mililitro de tintura por 9 mililitros de alcohol. Entonces se hace la primera centesimal hahnemanniana. Decimal hahnemanniana, porque son 9 centímetros. Pero de igual forma pones 1 centímetro y 99 de alcohol, haces la primera centesimal hahnemanniana. Es la diferencia. Hahnemann diluyó la sustancia agitando la mezcla en cada operación con el objeto de homogenizar y así sucesivamente. Hablamos de la 1 a 100. Después de esta, 1 a 100, una tercera y así sucesivamente. Y vio con sorpresa que los síntomas se mantenían en tanto que los efectos tóxicos no se presentaban. Quiere decir que mientras más dinamizado estaba esa sustancia, más acción energética tenía y no generaba síntomas indeseables, utilizando la acción dinámica energética, no la materia. ¿Sí me entiendes, Lupita, o te estoy haciendo bolas? Para tratar de entender cómo es el principio de la similitud y la acción energética de los medicamentos y cómo es que curan, cómo es que podemos curar. Acuérdate que hablamos de los vehículos. Si aquí ves esta imagen, tenemos glóbulos que son de azúcar de caña, ¿sí? O de leche. Y los utilizamos como vehículo, así como utilizamos el agua y como utilizamos el alcohol. La dosis terapéutica aconsejada por Hahnemann para cualquier tipo de medicamento homeopático es de un glóbulo pequeño impregnado de la solución medicinal dinamizada. Así de simple. Entonces, un glóbulo, 2 globulitos, 3 globulitos, se lo podemos hacer en dilución en líquido. Tú tintura, hacer tu dinamización, o puedes ya tener tu frasco de arsénicum a la 30 centesimal y poner una décima parte de tu frasco y 9 de agua y succionar y ya tienes tu remedio para dárselo a tu paciente. Esto siempre genera conflicto. ¿Por qué? Porque dices, bueno, ¿cuánto le voy a dar? ¿Cómo lo voy a preparar? ¿Cuántas gotitas del remedio que yo ya compré en la farmacia que me dice pulsatilla a la 30 o sepia a la 30, arsenicum a la 30, aconitum a la 30, o puedo tener una potencia 200? ¿Cómo se la voy a dar a mi paciente? Y siempre nos genera conflicto. ¿Cuántas gotitas le pongo? ¿Cómo le relleno el frasco? ¿Lo tengo que succionar? ¿Cuántas veces lo tengo que succionar? Se succiona 200 veces. Entonces, si se recuerdan, al principio se les compartió un libro que es el Organón de Medicina. En el Organón de Medicina está basado lo que es la doctrina homeopática, la filosofía homeopática, y nos explica Hahnemann en ese libro. Él trata de hacerlo de manera lo más entendible posible, más sin embargo recordemos que son traducciones. Entonces necesitamos leerlo, volverlo a leer para entender. En el parágrafo 68 del Organón, con respecto a las curaciones homeopáticas, él dice, la experiencia nos enseña que, primero, las infinitamente pequeñas dosis, dinamizaciones infinitesimales, son esenciales para la aplicación de este método curativo. Si yo quiero curar, tengo que dinamizar. Tengo que utilizar la acción energética, dinámica curativa en potencia para equilibrar mi cuerpo de energía de ese terreno.
curan en menor tiempo y con mayor suavidad en las reacciones orgánicas. Y aquí tenemos una palabra, suavidad. ¿Qué quiere decir? Que no voy a generar el efecto tóxico que genera la materia. Y a eso me voy a la industria farmacéutica, que hablamos de mucha materia, de dosis. Por eso hablamos de médicos materialistas. ¿Por qué? Porque así nos enseñan en la escuela de medicina que nosotros tenemos que utilizar todo lo que nos ofrece la industria farmacéutica con la finalidad de curar. Y en realidad, yo como médico alópata me doy cuenta de que no curo. No estoy curando. Estoy generando cronicidad. Estoy haciendo que mi paciente se haga crónico. Lo que hacemos con la alopatía es hacer crónicos a nuestros pacientes y luego los hacemos incurables. Pretendemos curar un estrés de un tejido, llámese crecimiento anormal, un tumor benigno, que después se puede malignizar y quiero curarlo con quimioterapia, con mucha materia. Y resulta que mi paciente ni se cura ni nada y simplemente no fallece de ese crecimiento anormal, fallece de la insuficiencia hepática que le generé por tanta materia. Entonces vamos a aprender a utilizar la acción energética para curar con suavidad en las reacciones orgánicas y realizar la ley de curación e involución, pero obviamente no va a ser como magia. Yo tengo que hacer un cambio general en mi paciente, por eso hablamos de tener voluntad. Debo tener voluntad. Hablamos de la volitividad. ¿Y qué es la voluntad? Pues la fuerza que mueve al alma, esas ganas que tienes de mejorar, de salir adelante y de decir, ponerte límites. Ya no voy a permitir que me maltraten, ya no voy a permitir que sean injustos, y indignaciones, enojos. Por eso siempre hablamos del plano mental, porque yo tengo que hacer mi cuadro, mi historia de vida, mi diagnóstico biopatográfico para poder determinar qué remedio va a tener acción en su personalidad, en sus emociones. Y por eso hablamos del plano mental, el plano moral, y es el más vital. Entonces por eso hay muchas personas que dicen, no, los homeópatas son psicólogos, nomás trabajan como psicólogos, porque sí, necesitamos estudiar las personalidades homeopáticas. ¿Por qué? Porque yo sé que cierto comportamiento del ser humano en su día a día se parece al comportamiento de ese elemento de la naturaleza. Entonces es bien interesante cómo, si yo me nutro de la naturaleza, yo genero equilibrio en mis funciones ingiriendo toda la combinación de alimentos, pero no hay que olvidar que tenemos otro alimento muy importante que genera el equilibrio orgánico, que son las emociones. Tengo todas lo que son dos ramas, lo que es la naturaleza y lo que son las emociones. Si no, yo no puedo tener un equilibrio completo, ¿de acuerdo? Entonces, precisamente haciendo estas dinamizaciones vamos a tratar y a lograr una ley de curación e involución y vamos a realizar una real y verdadera curación, real y verdadera, lo que no hacemos con la alopatía. Sí es cierto, habrá pacientes que tienen un nivel de salud muy regular a malo y nos tenemos a veces que ayudar con la alopatía. Por eso hablamos de los niveles de salud. Y vamos a ir más adelante viendo lo que son los miasmas, vamos a hablar de los miasmas, vamos a hablar de los síntomas mentales de los miasmas, la SORA, la psicosis, la sífilis. Entonces, este es más que nada es un repasito para retroalimentar un poco cómo es que vamos a ayudar a nuestros pacientes con esos elementos de la naturaleza. Cómo se prepararon, de dónde se obtuvo esa información, cómo se hizo la dinamización, cómo se realizó la experimentación pura. Vamos a hablar de las dosis homeopáticas y vamos a entender cómo es que la acción energética genera una reacción en mi cuerpo. Pero yo no quiero una reacción violenta, agresiva. Quiero que sea sutil, con suavidad. La prescripción de homeopatía sigue las leyes de los farmacólogos Arndt y Schultz. Eso también se ve en el primer módulo. Y hablamos de la ley de farmacoterapia de Schultz. Toda excitación provoca en una célula un aumento o una disminución de su función. Y si nosotros repasamos lo que es una célula, que debemos ver un poco de fisiología y de anatomía, que en realidad no lo estamos viendo a fondo, pero yo sí les sugiero que empiecen a leer un libro de fisiología y conozcamos cómo es la célula. Cada célula es como un trabajador para ti, es un obrero que trabaja para ti. No las vemos, pues no podemos ver, no las vemos, pero sabemos que tenemos una función.
tengo que dormir, voy y me levanto, ¿y qué pasa? Mi riñón está trabajando, mi hígado está trabajando de 1 a 3, 4 de la mañana, su mayor capacidad desintoxicante. Por eso es que en la mañana, ¿qué hacemos? A evacuar, a eliminar. ¿Y qué hacemos? Vas a orinar. ¿Qué haces? Vas a defecar. Entonces, ¿cómo es que trabajan mis órganos y mis vísceras? Mis vísceras deben trabajar vacías. Yo tengo que eliminar. Mi hígado me desintoxica todos los días en la noche y sigue su trabajo hasta en la mañana. Por eso es muy importante ingerir alimentos adecuados en la mañana. Tu fruta, tus oleaginosas, nuez, almendra, frutos secos, arándanos, ya sea un orejón de manzana, pera o lo que sea, y tu avena y tu miel. O sea, eso es tu alimento que debes meter a tu terreno en la mañana, porque así se van a activar los generadores energéticos y vas a tener un mejor día a que si no lo haces. El desayuno es muy importante y no lo debemos omitir. La comida también, pero la cena debe ser ligera. ¿Por qué? Porque el mayor trabajo de mi hígado es en la noche. Y si tú te pones a comer menudo en la noche, 20 tacos en la noche, vas y haces una cena fuerte con mucha carne, con mucha proteína, entonces vas a amanecer cansado. Acuérdate que si despertamos al día siguiente es porque nuestro hígado está trabajando en la noche para que podamos despertar. Desintoxica nuestro sistema nervioso. Entonces, ¿se fijan cómo es muy importante activar esa función fisiológica? Bueno, entonces estamos hablando de las células y las células tienen elementos y organelos que nos dan la energía, que nos desintoxican, que almacenan sustancias, que nos ayudan a proteger con esa membrana, que se lleva a cabo un intercambio en la membrana celular de iones de carga positiva y negativa, que son los que generan la energía. Entonces, equilibra la glucosa, etc. Entonces, así es como yo puedo despertar y tener energía. Y algo bien común, por lo cual llegan los pacientes a consulta. Llegan y te dicen, no puedo dormir, amanezco cansado. Amanezco cansado, sueño no reparador. En el próximo módulo que vamos a ver lo que es repertorización y vamos a hablar de un libro muy importante que es un diccionario de síntomas que nos va a ayudar a elegir el remedio y encontrarlo de acuerdo a los síntomas con los que nos llega el paciente. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de cómo vamos a obtener esa información cuando nos llegan nuestros pacientitos con nosotros, cómo vamos a interrogar, qué es lo que yo voy a buscar, qué tengo que interrogar y cómo lo voy a encontrar en un diccionario de síntomas que se llama repertorio de Kent. Y vamos a ver todas las fuentes del repertorio, que no es más que hacer una buena historia clínica, pero que sea homeopática. Bueno, ley biológica fundamental de Arns. Las pequeñas excitaciones provocan la actividad vital. Las excitaciones medias las aumentan. Las excitaciones fuertes las anulan en parte y que se resumen habitualmente así. Entonces, si tengo una excitación fuerte, si yo tengo una sustancia, una materia, entonces eleva, mejora y luego, pum, sucumbe porque es tóxico, es un veneno. Entonces es muy interesante ver qué materia, qué cantidad de materia, qué cantidad. Yo no debo usar materia. Lo ideal es no usar materia, tengo que usar energía. ¿Para qué? Para no tener esa toxicidad. Todas las plantas en la naturaleza pueden tener síntomas tóxicos, ¿sí o no? Sobre todo vegetales, animales, o sea, un veneno de víbora. ¿Cuál es el veneno de víbora más potente que existe en la Tierra? Y lo tenemos homeopáticamente dinamizado, es la Chaesis trigonocéphalos. Y es el veneno más potente de la Tierra. Y sin embargo tiene una acción muy importante a nivel vascular en sistema venoso profundo. Porque en la Chaesis lo que rige y lo que nos llama la atención es la falta de afinidad de oxígeno a los tejidos. ¿Qué tejidos de mi cuerpo? ¿Qué tejidos de mi cuerpo no tienen oxígeno? Todo el sistema venoso. Entonces, la Chaesis actúa en el sistema venoso. Y hay otros remedios, pues está Amamelis virginica, tenemos, por ejemplo, Pulsatilla nigricans. Hay muchos remedios que tienen acción a nivel vascular, pero específicamente la Chaesis lo tiene en sistema venoso donde no hay oxígeno. Y tenemos ciertas áreas de nuestro cuerpo que apenas van a nutrirse de oxígeno. ¿Y quién las nutre? La sangre,
Ese sistema venoso que viene por gravedad, contragravedad, a subir hacia el corazón. ¿Para qué? Para que llegue a las cavidades derechas de mi corazón, va a los pulmones y oxigena y se regresa por las cavidades izquierdas por las venas pulmonares. Entonces, hay una parte de mi corazón que tiene sangre no oxigenada, falta de afinidad de oxígeno a los tejidos. Entonces, una lachesis también sirve a nivel de nuestro corazón, así como sirve a nivel periférico distal en nuestras piernas, cuando tenemos esa insuficiencia venosa profunda, ¿verdad? Entonces, es bien interesante ir relacionando cuál es la acción energética. Si yo uso la lachesis en materia, ¿qué es lo que voy a generar? Síntomas tóxicos, ¿de acuerdo? Entonces tengo que usar la acción energética de esos medicamentos. Si utilizo dosis fuertes, tóxicas, ¿qué va a pasar? Pues van a destruir. Las dosis medias inhiben, frenan la función. Las dosis pequeñas estimulan o excitan, activan la función. O también la función de las dosis grandes es contraria a las pequeñas, lo que no siempre es exacto. Lupita. Un momento, Lupe. Lupita, apaga tu micrófono, por favor. Lupe. Que apague su micrófono. Ya, listo, gracias. La dosis mínima es necesaria porque es preciso actuar en el organismo en el mismo plano que el principio mórbido. Mórbido, enfermedades, todo lo que le llamamos enfermedades, pero recordemos que nosotros en homeopatía estamos llamados a curar enfermos. Por eso hablamos del plano mental, del plano moral, de tu esencia como tú, como persona, vulnerable, sensible, en donde rige la emotividad, la sensibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. ¿A qué estamos predispuestos? Y siempre tomar en cuenta que también traemos una herencia. Debemos tomar en cuenta la herencia. ¿A qué estoy yo predispuesto a desarrollar? ¿Y qué es lo que yo quiero con la homeopatía equilibrar para que no lo desarrolle? Es otra de las grandes acciones de la homeopatía en el plano mental. Por eso es bien interesante y es profunda. Como les digo, es un arte. Poder manejar la homeopatía es un arte y es un arte difícil, donde necesitamos estar dedicando mucho tiempo para poder lograr comprenderla y poder aplicarla y así lograr una real y verdadera curación. Entonces, la dosis mínima es necesaria porque es preciso actuar en el organismo, en el mismo plano que el principio mórbido, lo que se logra por el empleo de diluciones bajas, medianas y altas, teniendo en cuenta que cuanto más diluida está la droga, tanto más se precisa su acción. Cuando hablamos diluida, acuérdense que nosotros, no quiero que se imaginen que están echando agua, no. Estoy realizando a través de la succión, la dinamización y obteniendo la acción energética. No quiero que se vayan a pensar como cuando vas a diluir y que pensamos, no, es que hay menos, sí hay menos materia, pero hay una acción energética. Las diluciones bajas actúan rápida, superficial y brevemente, más bien sobre los medios de eliminación, los emuntorios. Quiero que por favor, vamos a tener clase el sábado y quiero que me lean el parágrafo 201 del Organón de Medicina. Lean el parágrafo 201 donde dice Hahnemann, la piel como emuntorio. Cómo a través de ese órgano tan grande, el más grande de nuestro cuerpo, se activa la eliminación sobre el plano orgánico muy material. Parágrafo 201. Las diluciones altas actúan lenta, profunda y duran más tiempo, más prolongadamente, más bien sobre el sistema nervioso central, en la esfera mental, en el sensorio, en la psiquis. Acabo de utilizar una potencia 5000 de Ignatia Amara. ¿Qué es lo que hace la Ignatia Amara? Es un remedio de origen vegetal cuya acción es trastornos por pena, pérdidas, emociones. Fallece un familiar
y yo los veo cómo están con esas angustias y les di su toma 5000 de Ignati Amara. Voy a activar los receptores de serotonina con la acción energética de esta planta y les va a ayudar a que logren esa resiliencia, ese paz mental. ¿Por qué? Utilicé una potencia, una dilución alta. Es lenta, profunda, pero más duradera. Más bien sobre el sistema nervioso central, la esfera mental, sensorio y psiquis. Entonces, aquí si se fijan, ya al estar repasando, estamos hablando cómo vamos a prescribir, a qué potencia vamos a manejar de acuerdo al trastorno psíquico emocional o las diluciones bajas en donde actúa más bien en la eliminación. Y si se acuerdan, dentro de las fases de la curación, la primera fase de curación es activar la fase de excreción, la fase saludable. Yo quiero que mi hígado produzca perfectamente bien sus factores de coagulación, que trabaje de manera adecuada, que realice de manera adecuada el metabolismo de proteínas, lípidos, de carbohidratos, ¿de acuerdo? Entonces hay que determinar qué dilución o qué potencia vamos a manejar en nuestro paciente. Lupita, apaga tu micrófono, por favor. Entonces, diluciones bajas, diluciones altas. La microdosis homeopática está corroborada en su acción por las leyes de la química coloidal y la teoría de los electrones. Las patogenesias obtenidas con dinamizaciones 12, 30 o 200 prueban evidentemente la acción de la dosis mínima en el reactivo biológico más sensible, que es los seres humanos, el hombre. Las patogenesias están en la materia médica, que son obtenidas por la experimentación pura, ¿se acuerdan? Palabra patogenesia la vamos a estar utilizando constantemente en el diplomado. Plano mental, plano funcional, plano lesional, perfil caracterológico, tu muy propia y única manera de ser y de sentir en donde no estás influenciado por el medicamento homeopático. Es tu esencia, como tú eres. Si eres afectiva, si eres cariñosa, sensible, si eres llorona, si eres resentida, si eres corajuda, es tu esencia. Vamos a equilibrarlo. Las ocasiones para observar el efecto de la droga en el hombre deben emprenderse únicamente con las mayores precauciones, con dosis que no excedan la máxima terapéutica y por regla general únicamente después de que los efectos se han estudiado. ¿Cómo estudiamos los efectos? Precisamente toda esa patogenesia. Y si ustedes se fijan, vienen en la materia médica ciertos síntomas, empezando por los mentales. Los síntomas mentales, los síntomas generales, de orden general, que son objetivos y subjetivos, los deseos y las aversiones, los síntomas particulares. Entonces, ustedes en el libro, en la materia médica, ven síntomas que vienen con 3 puntitos o con 3 crucecitas y otros que vienen con 2 puntos y otros con 1 punto. En la experimentación pura, todos los experimentadores, si fueron 100 personas que fueron a tomar una dosis, vamos a ver qué siento yo con esa potencia. El 100% de ellos tuvieron esa sensación o ese síntoma. Entonces quiere decir que es muy efectiva para ese síntoma. Quiere decir que es de 3 puntos. ¿De acuerdo? Un porcentaje nomás lo sintió 2 puntos o es mínima su acción, no es tan potente, no es tan efectiva, es 1 punto. Eso quiere decir 3 puntos, 2 puntos o 1 punto, que es muy efectiva, altamente útil. Y eso viene tanto en el plano mental, general, deseos, aversiones y también en los particulares. Es decir, vamos a tomar en cuenta el plano sensorial, mental, el funcional y el lesional. Entonces, ¿cómo están funcionando mis órganos? Yo tengo que activar la función de mis órganos. Quiero que trabaje mi hígado, que trabaje mi páncreas con su acción hormonal, de glándulas de secreción interna y secreción externa. Como glándula de secreción interna, genera hormonas. ¿Qué hormona genera el páncreas? La insulina. ¿Cuál es la función de la insulina en mi cuerpo?
va a actuar en el plano orgánico, es decir, en la función de mi órgano. ¿Para qué? Para que haga que esa glucosa que está circulando en la sangre entre a las células y no la tengamos en exceso circulando en nuestro cuerpo, porque la glucosa es hipertónica, es decir, es como si fuera un vinagre, un ácido, va a ir degenerando de manera progresiva mis tejidos. Por eso hablamos de la famosa, pues es que tienes los efectos indeseables de la glucosa. ¿Por qué? Porque tus niveles en sangre son muy altos y genera daño en tus terminales nerviosas. ¿Qué está pasando? Está dañando la mielina, el protector de grasa. La mielina está conformada por ésteres de alcohol y colina, por esfingolípidos, por grasas que protegen mis terminales nerviosas. Y lo que hace la glucosa cuando está muy elevada en la sangre, hagan de cuenta que la diluye, la va degenerando, se va perdiendo esa capa protectora de mis terminales nerviosas y entonces dices, ah, es que tienes problemas por tu glucosa y por eso tienes tantos calambres, ¿sí? O tienes trastornos de sensibilidad, sensaciones anestésicas. Por eso, cuando estemos con nuestro paciente y estemos viendo la toma de caso, yo lo que el paciente me refiere de manera de, siento dolor de cabeza, siento entumido mi dedo gordo del pie, siento igual que me hormiguea mi estómago, siento calambres. Son sensaciones, yo no las veo, pero el paciente me las expresa y para mí son muy importantes. Las debo tomar mucho en cuenta. Y digo, ¿y ahora qué remedio le voy a dar? Para eso, en el próximo módulo vamos a ver lo que es la repertorización y vamos a aprender a usar ese diccionario de síntomas donde yo voy a buscar esas sensaciones que tiene mi paciente para ver qué remedios son los más adecuados. Y mi obligación es irme al libro, a la materia médica. ¿Para qué? Para leerlo. A ver, ¿por qué tiene esas sensaciones? ¿Por qué trae ese problema por la diabetes y trae una complicación? Retinopatía diabética. Y que ya tiene los vasitos sanguíneos retinianos que están generando una reacción inflamatoria y generan exudados algodonosos y que después ya se rompieron y generó una hemorragia retiniana y tiene alteraciones en el campo visual. Ah, caray, ¿qué remedios me van a servir para un paciente diabético con hemorragia retiniana? Y dices, ah, entonces me voy al repertorio y ahí me van a aparecer unos remedios que dicen árnica, lachesis, fósforo, Botrops lanceolatus, duboicía, y dices, ah, caray, ¿y esos remedios qué son? ¿Con qué se comen, verdad? Ah, pero yo tengo mi libro de materia médica y yo me voy a ir a leerlo. ¿De dónde se originan esos remedios? Árnica, remedio de origen vegetal. Actúa en la hemosiderina. Por eso es que reabsorbe hemorragias antiguas y recientes. Así dice la materia médica. A ver, Botrops lanceolatus, veneno de víbora amarilla. Y es buenísimo para reabsorber hemorragias retinianas. Pero yo antes de poder prescribir, yo tengo que manejar y conocer a mi paciente de manera total. Sus emociones, qué situaciones de vida difíciles ha tenido, resentimientos, sentimientos de venganza, odio, o resulta que es un matón a sueldo. ¿Qué situaciones lo están llevando a ese nivel de salud? En donde yo tengo la obligación de ver a qué miasma pertenece, qué nivel de salud tiene, para saber qué potencia y frecuencia voy a manejar. ¿Sí? Entonces, es un proceso, no se me desesperen, no quieran correr, todavía no. ¿Por qué combinas una pulsatilla con una brionía y con una árnica? Ya más adelante van a ir conociendo cuáles remedios son complementarios. Ahorita necesitamos abocarnos a un solo remedio único que me cubra tanto el plano mental, emocional, el plano funcional y el plano lesional. Generalmente utilizamos una potencia intermedia. ¿Por qué? Porque hablamos que las potencias intermedias son las potencias, es una potencia de seguridad, en donde yo voy a cubrir tanto el plano mental, el funcional y el lesional al mismo tiempo. Si yo ya tengo pacientes con mucho daño, como dice, diluciones bajas actúan rápida, superficial y brevemente. Por eso es que dices, bueno, si actúa mi potencia en muy corto tiempo, pues tengo que aumentar la frecuencia. Acuérdense que en homeopatía vamos a manejar potencias y frecuencias, no vamos a manejar dosis, tomando en cuenta como si fuera dosis alopática. Un momento.
Una disculpa. Bien, entonces, si tengo diluciones altas, actúan lenta y profundamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no lo voy a dar con tanta frecuencia. Voy a dejar que esa energía actúe, que haga su trabajo. ¿Y cómo voy a saber cuándo termina esa acción energética? ¿Cuándo terminó? Cuando el paciente vuelve a tener esas sensaciones incómodas, iguales con las que te llegó la primera vez a consulta y dices, ok, es momento de repetir la toma. Entonces, en ese momento ya la repetimos. Porque acuérdense que en homeopatía vamos a manejar la individualización. Si no individualizamos a nuestro paciente, yo no voy a hacer buena homeopatía. ¿Por qué? Porque todos los pacientes tienen una energía vital distinta. Los niños tienen muy buena energía vital y generalmente con una sola toma ya lo sacas adelante. Una toma. Es cierto lo que dice Hahnemann. Una sola toma es curativa y es cierto, pero no en todos los pacientes. No todos tenemos el mismo nivel energético, no todos tenemos la misma capacidad de curación. Muchos están muy alopatizados. Entonces también podemos tener bloqueos en la curación, en donde la alopatía es la que nos hace que poco a poco vamos más lentamente involucionando a nuestro paciente. Ley de curación e involución. Condiciones referentes a la sustancia experimental. Si se fijan, todo va en relación a los parágrafos, todo va en relación al organón de medicina. El parágrafo 122 establece que deben ser bien conocidas y que se tenga la convicción de que están puras y poseen toda la energía. Y lo que estamos haciendo, repasando lo que vimos sobre lo que es la farmacopea. Leyes de preparación, las reglas de preparación de los medicamentos homeopáticos y de los 3 reinos de la naturaleza. Entonces, las condiciones se refieren a conocimiento, el origen, la pureza, actividad y su forma de preparación. Las dosis exageradas tóxicas desarrollan síntomas finales que son de naturaleza opuesta a los del periodo incipiente, contrarios al efecto primitivo o a la acción propiamente dicha de los medicamentos sobre el organismo y constituyen el efecto secundario que raras veces da señales empleando dosis moderadas. Simplemente no usar esa materia, ¿para qué? Para evitar esos síntomas tóxicos. Cada elemento de la naturaleza experimentado en los seres humanos nos dio un perfil caracterológico. ¿Sí? Tenemos que empatarlo, por eso hablamos de la ley de la similitud, ley de la semejanza. Yo tengo que ser semejante a esa condición, en ese elemento de la naturaleza, esa planta, ese animal, ese mineral, de acuerdo a mis mentales. Entonces, también tenemos que buscar que no tengamos esos síntomas tóxicos. Entonces, hay que tener cuidado de qué potencia vamos a manejar en nuestro paciente. Tomar en cuenta su nivel de salud. Porque si yo doy una potencia inadecuada, puedo agravar a mi paciente o puedo tener los síntomas tóxicos de la planta y puede estar experimentando el remedio. ¿De acuerdo? No quiero que lo experimente, quiero que sea una acción energética curativa. Entonces, ya vamos a terminar. Las dosis experimentales. Deben ser probadas todas las dosificaciones, desde la droga natural a dosis de efecto fisiológico hasta la sustancia potentizada. Entonces, ya energéticamente hablamos de bajas, medianas, altas o muy altas o altísimas. ¿Sí? Bajas, medias, altas o muy altas. Por ahí el doctor Mendiola Quesada, es otro homeópata, dice, cada atenuación, fíjate cómo dice la palabra, cada atenuación. Y luego yo digo, pues, ¿qué es atenuación, verdad? O sea, cada dinamización, cada atenuación, ya no hay tanta materia, está quitando esa materia tóxica que me va a generar síntomas indeseables, incómodos. Entonces va a usar la acción energética. Cada atenuación tiene bajo su dominio cierta parte de la patogénesia. Y es bien cierto. Entonces, ahí es donde voy a seleccionar qué potencia tiene bajo su dominio cierta parte de la patogénesia. Y esa patogénesia, ¿de dónde la voy a ver? En la materia médica. ¿Por qué? Porque es el resultado de la experimentación pura. Y yo voy a hacer mi individualización. Tengo que ver el plano mental, el plano funcional y el plano lesional.
¿Qué es lo que debo solucionar en mi paciente? ¿Qué es lo más urgente que yo debo equilibrar? Sin olvidar el plano mental, el plano moral, que es el más vital. Entonces, no sé, Lupita, si tengas alguna duda o alguna pregunta. Este es un repasito, ya en su momento ya los demás compañeros que lo puedan ver y lo puedan, no sé, ya en el módulo, ya el sábado, si Dios quiere, me pregunten dudas. Yo les he sugerido que por favor anoten sus preguntas para poder aclararlas, porque hay muchísimas dudas y de repente pueden entrar en controversia, decir, ¿por qué uno me dice esto? ¿Por qué me dice esto el otro? Recuerden que todos tenemos una experiencia clínica y esa experiencia clínica nos ayuda a explicarles en base a nuestra experiencia qué es lo que a nosotros nos ha funcionado mejor. Más sin embargo, cuando estamos en un proceso de enseñanza, tenemos que iniciar e ir por partes. No puedo adelantarme, porque si no voy a generar confusión. Repasen, vayan leyendo parágrafo por parágrafo el organón de medicina. Yo sí les sugiero que lean un poquito lo que acabamos de ver, los parágrafos que les mencioné, sobre todo el parágrafo 201, la piel como emuntorio, para entender cómo es que a través de los emuntorios que se van a poner a trabajar nuestras glándulas voy a generar la fase de excreción, que es la fase saludable, para que mis órganos trabajen de manera equilibrada, tranquila, que no se estresen. Entonces, aquí en el parágrafo 122, cómo es que deben ser las condiciones de una sustancia que se va a experimentar, y entender cómo es que están escritas las materias médicas y cómo es que está descrita la patogenesia de cada uno de esos elementos de la naturaleza. Pues aquí tenemos de origen vegetal, por ejemplo, las raíces, las flores en etapa de floración, o si es de la raíz o si es de la corteza, en qué parte de la planta es donde se obtiene la acción del elemento activo de la planta. ¿De acuerdo? Lupita, ¿hay alguna pregunta? No, maestra, de mi parte no, gracias. Bueno, Lupita, vamos a cerrar el repasito. Si Dios quiere, nos vemos el sábado. Escriban sus dudas, Lupita, para que por favor nos hagan esas preguntas y nosotros ver la manera de solucionárselas, ¿sale? Maestra, sí, nada más yo tenía una inquietud, no de lo que estamos viendo ahorita. Sí, dime. ¿Existe algún programa a seguir durante el diplomado? O sea, ¿hay algún programa que digas en esta unidad se va a ver esto, en la siguiente? Ya, que previamente estén ya preparados como para revisarlo antes de. Sí. Ujú. Sí, sí, hay un programa, claro que sí lo hay. Yo le voy a hacer el comentario al doctor Fernández para que me haga favor si es que quiere compartirlo o que les vayamos diciendo. Yo, por ejemplo, ahorita ya les estoy diciendo que vamos a ver el próximo módulo, que vamos a ver lo que es repertorización, fuentes del repertorio, cómo obtener los síntomas. Vamos a hacer una práctica, vamos a ver un casito clínico, o más que nada en el módulo 4 vamos a hacer todo lo que es ya práctica con casos clínicos, en el módulo 4. Pero ahorita en el siguiente módulo vamos a ver todo lo que es repertorización, Lupita. Fuentes del repertorio y cómo utilizar ese libro y toda la obtención de síntomas correlativos, síntomas relativos al amor, síntomas relativos a la felicidad, relativos a la pasión sexual. Por eso yo les hablo que hay 3 puntos muy importantes, que son la afectividad, la volitividad y el intelecto. Siempre en todos los pacientes tenemos que buscar cómo están afectivamente y dentro de la afectividad entran, por ejemplo, los celos. Es que mi esposo es bien celoso, me domina, me hace, hijo. Entonces eso es relativo a la afectividad. ¿Por qué? Porque va a ser que o una de dos, o se aguanta la señora o lo manda por un tubo porque ya no quiere que le esté celando, ¿no? Entonces ahí es donde empiezan luego los resentimientos, las injusticias, las vejaciones, los maltratos y todo va en el plano mental, en el plano moral. Por eso es importante ver cada uno de esos puntos y lo vamos a ver utilizando el repertorio para ver cuáles son esos remedios que son portentosos en esa parte de la patogenesia, en los mentales. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Ándale, pues. De nada, Lupita. Gracias por estar aquí presente. Si Dios quiere, nos vemos el sábado. Profesora, Dime. yo deseo matricularme, pero el día sábado y domingo yo tengo algunas actividades. Sí. De repente solo voy a estar escuchando de momento en momento.
Pero Sí, luego normal, ¿no es cierto? Puedo ver en los videos que ustedes, vamos, que siempre nos envía el profesor. sí. Tu duda es que tienes actividades Mi y duda, quieres formar parte de hacer el diplomado. sí, quiero seguir el módulo para no atrasarme. Ok, pero entonces, ¿cuál es tu duda? ¿Cuál es tu De duda? que si yo podía solamente escuchar, o sea, de momento en momento, ¿no? Quiero pensar que sí, que no hay ningún problema. La cosa es que en realidad te aboques, que nosotros les mandamos el material, les mando los temas desarrollados y les damos un poquito de lo que es la bibliografía para que tengan ese soporte con sus libros. Algunos ya los tenemos en PDF, se los hacemos llegar, se los compartimos, otros pues los piden físicamente y se los enviamos por paquetería, pero sí, pienso que no hay ningún problema y que sí puedes formar parte, ¿sale? Este libro que usted nos está sugiriendo de leer, El Organón, ¿Sí? es el material de tratado de, material médico homeopática. El tratado de materia médica homeopática es la materia médica, es donde vienen todas las patogenesis de los remedios. El Organón es otro libro, es un libro en donde vienen todos los parágrafos acerca de la doctrina homeopática, cómo es que debemos prescribir dosis homeopáticas, hablar del terreno miasmático, de los síntomas mentales, de la potencia, posología, nos habla de todos los lineamientos y la filosofía homeopática, de las leyes Mm, homeopáticas. Ese libro, de hecho, ya se les envió, desde el primer módulo se les hace llegar, ¿sale? Pero ya. sí, Eh, pues, dime. si en caso no lo tuviera yo, porque yo he impreso algunos, pero no lo tengo este que dice El Organón. Ok, ese hay que Yo hacértelo hice en llegar. enero todavía. En enero El, yo hice el primer módulo. ok, y ahí mismo en el chat se les envía el organón, debe estar ahí. Si no, solicitarlo y que te lo reenvíen. Pero sí Ya. puedes, Voy a revisar. aunque no estés presente ahorita como ahorita que estás en el repaso, sí Sí, puedes tomarlo. Yo pienso que no hay ningún problema y ya en los repasos si puedes meterte, como ahorita dices, sábado y domingo es cuando estoy más ocupada y ahorita que estamos a mediodía puedes entrar. Entonces vemos tus dudas y te aclaramos todas tus dudas. La maestra Alma o yo o el doctor Fernández, igual manera, nomás anota tus dudas y ya irte aclarando y irte ayudando en el proceso, ¿no? ya. Gracias, gracias, profesora. No, de nada, estoy para servirte. De Hasta acuerdo. luego. Muchas gracias, muy amables. Entonces vamos a terminar y vamos a cerrar este pequeño repaso y a seguir trabajando, ¿de acuerdo? Gracias, hasta luego. Gracias a usted.